Bienvenidos, hoy abordaremos un tema de gran relevancia para nuestra vida cristiana: la soberbia. Este pecado sutil, pero peligroso, ha sido un desafío para la humanidad desde tiempos antiguos. Y su presencia puede ser tan engañosa que a menudo no somos conscientes de cómo se manifiesta en nuestras vidas. La soberbia, o arrogancia, se define como una actitud de superioridad que lleva a una persona a creerse mejor que los demás. En términos bíblicos, se trata de una falta de humildad, un corazón que no reconoce la grandeza de Dios ni la igualdad de los demás seres humanos. La Escritura es clara en su condena a la soberbia, pues la humildad es una virtud que Dios valora profundamente. Proverbios 16:18 nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo nos muestra una verdad fundamental: la soberbia no solo es moralmente errada, sino que también tiene consecuencias destructivas. La soberbia nos puede llevar a nuestra propia caída, pues nos separa de la verdad y de una relación sana con Dios y con los demás. Para entender el impacto de la soberbia, es útil observar cómo ha influido en la vida de los personajes bíblicos. Comencemos con la historia de Satanás, cuyo nombre original era Lucifer. La caída de Lucifer es un ejemplo claro de cómo la soberbia puede tener consecuencias catastróficas. En Isaías 14:13 al 14, leemos: Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto al trono de Dios, y me haré semejante al Altísimo. La soberbia de Lucifer lo llevó a rebelarse contra Dios, y como resultado, fue expulsado del cielo y se convirtió en Satanás, el adversario. Otro ejemplo poderoso de la soberbia es la historia del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. En Daniel 4:30, Nabucodonosor mira la ciudad de Babilonia y dice: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la potencia de mi poder y para la gloria de mi majestad? Su orgullo y soberbia lo llevaron a creer que su éxito era únicamente fruto de su propia habilidad. Como consecuencia, Dios lo humilló, haciéndolo vivir como un animal salvaje hasta que reconoció la soberanía de Dios. Daniel 4:34 al 37. Aunque estos ejemplos son grandiosos, la soberbia no siempre se manifiesta de manera tan dramática en nuestra vida diaria. Puede aparecer en formas más sutiles, como el desprecio hacia los demás, el deseo de reconocimiento, o la negativa a aceptar críticas. A veces, la soberbia se esconde detrás de nuestra autoimagen, nuestras opiniones y nuestras expectativas. Jesús nos enseña a ser humildes en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:9 al 14. El fariseo se jacta de su justicia y desprecia al publicano, quien se presenta humildemente ante Dios. Jesús dice que el publicano, no el fariseo, fue justificado. Esta parábola ilustra cómo Dios valora la humildad y rechaza el orgullo y la autojusticia. La humildad es el antídoto natural contra la soberbia, y las Escrituras nos ofrecen múltiples enseñanzas sobre cómo cultivarla. En Filipenses 2:3 al 4, Pablo instruye a los creyentes: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este pasaje nos llama a practicar la humildad al considerar a los demás con mayor valor que a nosotros mismos y al poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. La humildad no es una virtud fácil de cultivar, especialmente en una cultura que a menudo glorifica el éxito personal y la autoafirmación. Sin embargo, Jesús es nuestro modelo supremo de humildad. En Mateo 11:29, Él nos invita a aprender de Él: llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló al tomar forma de siervo y al ofrecer su vida en la cruz por nosotros. Su ejemplo nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y la humildad. La soberbia tiene un impacto negativo en nuestras relaciones con los demás. Cuando nos vemos a nosotros mismos como superiores, es fácil menospreciar a los que nos rodean, lo que puede causar conflictos y rupturas en nuestras relaciones. En Proverbios 13:10 se nos dice: la soberbia solo produce contienda, pero con los avisados está la sabiduría. La soberbia puede ser la raíz de muchos conflictos, mientras que la humildad y el entendimiento mutuo fomentan la paz y la armonía en nuestras relaciones familiares, laborales y comunitarias. Es esencial practicar la humildad para construir relaciones saludables y respetuosas.
La humildad nos ayuda a escuchar a los demás, a valorar sus opiniones y a trabajar juntos hacia objetivos comunes. En lugar de buscar nuestra propia gloria, debemos buscar el bien común y el amor genuino. No estamos solos en nuestra lucha contra la soberbia. El Espíritu Santo juega un papel crucial en ayudarnos a desarrollar la humildad. En Gálatas 5:22 al 23, Pablo enumera el fruto del Espíritu. Y la humildad, o mansedumbre, es una de las características que el Espíritu produce en nosotros, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Al permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, podemos transformarnos y crecer en humildad. La oración y la meditación en la palabra de Dios son prácticas que nos ayudan a estar en sintonía con el Espíritu Santo. Al buscar la guía de Dios y reflexionar sobre sus enseñanzas, podemos recibir la fortaleza y la sabiduría necesarias para vencer la soberbia. Es crucial recordar la soberanía de Dios. La soberbia humana puede surgir de una falta de reconocimiento de la supremacía de Dios en nuestras vidas. En Isaías 40:22 al 23, se nos recuerda la grandeza de Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, y los moradores de ella son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, y los despliega como una tienda para morar. Dios es el creador y el soberano de todo lo que existe. Y nuestra soberbia es un intento vano de elevarnos por encima de nuestra verdadera posición en relación con Él. Reconocer y someter nuestra vida bajo la soberanía de Dios es un paso fundamental hacia la humildad. Cuando entendemos que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios, podemos vivir en agradecimiento y dependencia de su gracia. La soberbia es un obstáculo serio en nuestro camino hacia una vida cristiana auténtica. Nos aleja de Dios y de los demás, y puede tener consecuencias destructivas en nuestras vidas. Sin embargo, la buena noticia es que podemos superar la soberbia a través de la humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo y permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros. La humildad, cultivada con la ayuda de Dios, nos permitirá vivir en armonía con los demás y honrar a Dios en todo lo que hacemos. Los animo a reflexionar sobre su propia vida y a buscar maneras de cultivar la humildad. Recuerden que, como dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Que nuestras vidas sean un reflejo de la humildad de Cristo, buscando siempre su gloria y no la nuestra. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Que Dios los bendiga y les guíe en su caminar hacia una vida de verdadera humildad y devoción. Hasta la próxima, amén.